Increíble heroína, empleada del hogar salva al hijo del millonario y descubre un vínculo oculto. Valeria nunca imaginó que un día su vida cambiaría a raíz de un grito desesperado. Estaba en la lujosa cocina de la mansión Alvarado, organizando los utensilios, cuando el eco de unas risas nerviosas fue interrumpido por un alarido. Su corazón se detuvo, un instinto maternal la impulsó hacia la piscina. No puede ser, pensó mientras se lanzaba al agua, en un acto reflejo, sin pensar en las consecuencias que ese momento acarrearía. Sacó a Alejandro, el hijo de los Alvarado, del fondo. Sus manos temblaban mientras le hacía respiración boca a boca. Una vez que se recuperó, sus miradas se conectaron, revelando una conexión inesperada que podría sacudir sus mundos. Como madre soltera, Valeria ya lidiaba con suficientes dilemas. Cada mañana, levantaba a Mateo, su hijo de 8 años, y se esforzaba por darle lo mejor en un barrio donde las posibilidades escaseaban. A pesar de que cumplía su jornada en una mansión llena de lujos, sentía la pesada carga de su situación. Detrás del brillante mármol y los amplios jardines había un vacío que sus ojos nunca podían captar, el de un sistema que los dividía por un abismo social. La sonrisa de Alejandro y la suya eran refugios compartidos, pero también representaban un riesgo. El dilema era constante. A lo largo de los días, ambos se encontraban a escondidas. Alejandro, un artista atrapado, y Valeria, una madre ansiosa, intercambiaban secretos y sueños en reuniones furtivas. Cada conversación revelaba más sobre la angustia que sintieron. Valeria se preocupaba por lo que dirían si la relación se descubría, ella, una empleada, y él, un aristócrata. ¿Qué pensarían de mí?, se preguntaba, sintiendo la presión de dos mundos chocando. La voz de su madre resonaba en su mente, la verdadera riqueza está en el corazón, pero la lucha diaria por sobrevivir le recordaba lo vulnerable que estaba ante el juicio ajeno. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que se acercaban, Valeria se preguntaba si esa conexión valía arriesgar su estabilidad. Cada rayo de sol que iluminaba su encuentro también traía a la luz el miedo a perderlo todo. Ella soñaba con que Mateo tuviera una vida diferente, sin las cadenas que le había impuesto su realidad. La vida de Alejandro era lo que ella deseaba para su hijo, pero el precio a pagar parecía aterrador. Una noche, mientras el viento soplaba con fuerza, se miraron y de repente, la verdad salió a flote, ambos estaban atrapados en un mundo que esperaba más, y la libertad solo era un sueño. Y así, un secreto latente amenazaba con surgir entre ellos, misterios del pasado que se olvidarían para siempre, o que, de mantenerse ocultos, podrían destruir el lazo que estaban tejiendo. La historia de sus familias, tan entrelazada como sus corazones, estaba por revelarse. Valeria temía el momento en que la burbuja de sus vidas estallara, dejándola a ella y a Mateo expuestos a un tormento al que no estaban preparados para enfrentar. La tensión se palpaba en el aire, como si el universo esperara el momento de romper la calma. ¿De verdad valdría la pena todo esto? Un misterio por desentrañar, un dilema moral por enfrentar. La pregunta seguía resonando en su mente, y ni Valeria ni Alejandro estaban listos para la tormenta que se avecinaba. Valeria se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, pero su mente seguía atrapada en la preocupación por el que podría depararle el día. Su relación con Alejandro, aunque vibrante y llena de esperanza, era como un juego de equilibrio en un alambre, cualquier movimiento en falso podría significar una caída devastadora. Mientras preparaba el desayuno para Mateo, su hijo, la sensación de inquietud aumentaba. Aunque su rutina era familiar, en algún lugar del fondo de su mente sabía que algo había cambiado. ¿Por qué me siento así?, se cuestionaba.
Esa conexión tan especial con Alejandro le proyectaba una luz que la llenaba de ilusión, pero al mismo tiempo la mantenía alerta a la expectativa de un desenlace incierto. Durante la jornada en la mansión Alvarado, cada mínimo gesto de Alejandro despertaba un torrente de emociones en Valeria. El sonido de su risa, la manera en que su mirada se iluminaba al hablar de arte, todo parecía un recuerdo de lo que ella anhelaba ser y de lo que aspiraba para su hijo. A cada paso que entraba en la cocina, el eco de sus risas parecía seguirla, recordándole la delgada línea entre su mundo y el de él. En la pausa del almuerzo, Alejandro se acercó y rompió sus pensamientos. ¿Podemos hablar hoy? La pregunta le cortó la respiración a Valeria. Había algo en su voz, un matiz de seriedad que la envolvió. Aceptó, sintiendo como su corazón latía con fuerza. La ansiedad la inundó, y por un instante, sintió que su mundo se desmoronaba bajo sus pies. Al caer la tarde, Valeria se encontró con él en uno de los hermosos jardines de la mansión. Las flores llenaban el aire con su aroma, pero no podía disfrutar de esa belleza. La gravedad de la conversación que iba a tener la mantenía alerta. Necesitamos hablar sobre nosotros, dijo Alejandro, su tono firme pero su expresión cargada de vulnerabilidad. Un torrente de dudas comenzó a asaltarla. ¿Qué pasaría si sus familias se enteraban? ¿Qué repercusiones tendría eso en la vida de Mateo? No sé si debería, comenzó a responder, pero Alejandro la interrumpió. Valeria, lo que siento por ti no es solo un capricho. Estoy dispuesto a luchar por esto. Pero necesitamos ser honestos el uno con el otro. La contención de Valeria se rompió ante esa declaración. Las palabras de Alejandro resonaban con fuerza, pero la realidad que ella conocía seguía presionando sobre sus hombros. No puedo permitir que mi vida se convierta en un espectáculo para los demás. No puedo arriesgarme a perderlo todo, pensó mientras se debatía entre la libertad emocional que deseaba y las cadenas de su realidad. Mientras Alejandro tomaba su mano con ternura, un fuego se encendió dentro de Valeria. Comprendió que ese encuentro podría marcar un punto de inflexión tanto en su vida como en la de su hijo. Si no enfrentaba sus miedos ahora, siempre viviría con el arrepentimiento. Pero, por otro lado, realmente estaba lista para desafiar las expectativas y la presión social que la mantenían en un estado de sumisión. La duda pesaba en su mente. Un revuelo interno la urgía a decidir, dejaba que los miedos ganaran, o se atrevía a dar un paso hacia lo desconocido. Un futuro incierto se vislumbraba, pero una nueva determinación comenzaba a gestarse en su interior. No solo era la historia de su amor lo que estaba en juego, sino la vida entera de Mateo. Y así, mientras el sol comenzaba a ocultarse, Valeria se sintió ante un nuevo dilema: ¿podría ser suficientemente valiente para luchar por su felicidad y la de su hijo? La respuesta no era sencilla, y el camino se tornaba cada vez más espinoso. De repente, una sombra se cernió sobre ellos, la figura de la madre de Alejandro aparecía a lo lejos, y Valeria sintió que la tormenta ya había comenzado. ¿Qué consecuencias traería consigo ese encuentro inesperado? Valeria sintió que se le helaba la sangre al ver aproximarse a la madre de Alejandro. Su mente se paralizaba mientras contemplaba el rostro de la mujer, que siempre había irradiado una imperiosa autoridad. La mirada de la madre de Alejandro se centró en ellos, y Valeria sintió como la incertidumbre se tornaba en pánico. Había una severidad en esos ojos que la convirtió en una fugitiva en su propia vida. ¿Qué están haciendo aquí?, inquirió la madre con un tono que no admitía réplicas. Valeria sintió que la tensión crecía en el aire, como si la atmósfera misma se volviera espesa, enclaustrándola en una burbuja de miedo y expectativas. Alejandro lo evitó, respondiendo con una sonrisa ansiosa, pero Valeria supo que, en ese instante, todo estaba en juego. La madre de Alejandro intercambió miradas entre ellos, buscando respuestas, indagando. Valeria se sintió despojada, expuesta, como si todas sus inseguridades se manifestaran en ese momento. ¿Por qué siempre había sido tan fácil dejarse llevar por el temor? En su interior, comenzó a preguntarse si no era hora de dejar de ser la sombra que se escondía detrás de las decisiones de otros. Necesitaba un asidero. La conversación había cambiado, y con cada palabra que se intercalaba entre la madre y su amado, Valeria comenzaba a visualizar su camino.
Era hora de nutrir su voz, de construir su narrativa. Una vez que la madre de Alejandro se alejó, Valeria respiró profundamente. En lo profundo de su ser, había un deseo de ser escuchada, de reivindicar su posición no solo como madre, sino como mujer y persona con sueños y aspiraciones. Aquel encuentro, más que una amenaza, se transformó en una oportunidad. Se dio cuenta de que su papel en la vida de Mateo no se limitaba a la mera maternidad, también era su mentor, su guía. ¿Por qué había sido tan temerosa previamente? Con cada paso que daba en la cocina, con cada pintura que le mostraba a su hijo, estaba sembrando en él valores que nunca debieron ser cuestionados por las opiniones ajenas. En el silencio que siguió a la angustia, Valeria comenzó a esbozar un plan. No podía permitir que la presión externa definiera su relación con Alejandro o su vida familiar. Tal vez lo que sentía era un llamado a libertades más profundas, a abrazar tanto su rol como madre y su vínculo con Alejandro como algo sólido y digno de respeto. La certeza comenzó a formarse en su interior. Ella no solo era la protagonista de su propia historia, era una guerrera, atenta a las oportunidades de crecimiento personal. Si podía enfrentar su miedo a la inadecuación, podría encontrar el valor para hablar con Alejandro de lo que realmente deseaba, una vida donde él y Mateo pudieran coexistir en armonía, bajo circunstancias donde el amor prosperara sin temor a los juicios. Mientras se dirigía hacia la cocina, un nuevo filtro empezaba a tomar forma. No solo iba a trabajar, sino que ese lugar se convertiría en el espacio donde se desarrollarían conversaciones honestas y profundas. Valeria entendió que debía ser franca con Alejandro sobre sus aspiraciones y sus temores, sobre su deseo de construir una realidad en la que no tuviera que sucumbir a la presión social. Una vez allí, en un ambiente que respiraba su esencia, se dedicó a organizar los utensilios, cada movimiento simbolizando la necesidad de control en su vida. Este es mi momento, se decía, sintiendo cómo su valentía se multiplicaba con cada acción. Entonces, un mensaje emergió en su teléfono. Era un aviso de Alejandro: necesito hablar contigo ahora. No me gusta lo que vi en el jardín. Su corazón se aceleró. ¿Sería este el momento de conocer su verdad? ¿O el inicio de otra tormenta que pondría en jaque sus resoluciones? La respuesta esbozada en su mente resonó: estaba lista para afrontar lo que venía. ¿Podría Valeria encontrar la fortaleza necesaria para enfrentarse a Alejandro y exponer sus sentimientos sin restricciones? La respuesta la llevaría a un nuevo umbral de autodescubrimiento que podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Valeria sintió un nudo en el estómago mientras contemplaba el mensaje de Alejandro. No podía evitar preguntarse qué había visto su madre que podría amenazar no solo su relación, sino también el equilibrio que había intentado construir en su hogar. En su mente, cada palabra resonaba como un eco de sus inseguridades, pero sabía que no podía dejarse llevar por el pánico. Respondió al mensaje con rapidez, pidiendo que se encontraran en la sala. Los minutos que siguieron parecieron eternos. Se sintió atrapada en una red de expectativas, en la que cada decisión parecía potencialmente catastrófica. De repente, la determinación que había sentido anteriormente comenzó a tambalearse, como si ese mismo ambiente que había querido nutrir se volviera un campo de batalla interior. Cuando Alejandro finalmente entró, la tensión en el aire era palpable. Su expresión era seria, los ojos entrecerrados como si estuvieran buscando respuestas que tampoco él tenía. Valeria enfrentó su mirada, sintiendo que en esa conexión había una posibilidad de sinceridad que no podía dejar pasar. Valeria, necesito saber qué está pasando entre nosotros, comenzó Alejandro, su voz grave evidenciando una mezcla de preocupación y necesidad de claridad. Fue como si pusiera sobre la mesa no solo sus sentimientos, sino también la angustia acumulada de ambos. Lo que vi no es un simple asunto, continuó, la presión en su pecho aumentando. Tu hijo, Mateo, ¿por qué se estaba escondiendo? Necesito que me hables con honestidad. Valeria respiró hondo, sintiendo cómo su determinación volvía a restablecerse. No sería fácil, pero ese era el momento que necesitaba para abrir el diálogo. Alejandro, Mateo es un niño que busca su lugar en el mundo. No hay nada que temer, pero sí hay mucho que debemos entender, respondió con firmeza. Las palabras comenzaron a fluir entre ellos,
un río de emociones en el que cada cual expuso sus miedos, sus dudas y también sus esperanzas. Valeria se dio cuenta de que, al hablar, también se estaba redefiniendo a sí misma. Cada frase que salía de su boca era un ladrillo más en la construcción de una vida más auténtica. Siempre he tenido miedo de que nuestros mundos no se entiendan, confió. Temía que la presión de tu familia y la mía fueran demasiado fuertes, pero no puedo seguir viviendo en la sombra de esos temores. Necesito que reconozcamos que somos más que eso. Alejandro pareció sopesar sus palabras. Ahí, en medio de sus vulnerabilidades y los peligros de su propia desconfianza, los dos comenzaron a vislumbrar un puente que los uniría. Valeria se dio cuenta de que su voz importaba, que su perspectiva era única y valiosa. Fue un momento iluminador, su papel como madre y pareja no debía limitarse a ser reactiva ante los temores externos. Con cada segundo, la conversación tomaba un rumbo constructivo. Valeria planteó cómo podría trabajar en su relación con Mateo y cómo Alejandro podría integrarse de forma más activa. La intimidad de la charla la llenaba de renovada energía, como si la conexión emocional que ambos habían estado esquivando comenzara a florecer. No obstante, un nuevo mensaje interrumpió el momento. Era su madre, pidiendo una conversación que no podía ignorar. La súbita invasión de la realidad la hizo sentir que el suelo se movía bajo sus pies. Valeria, estoy aquí, y quiero lo mejor para ambos, dijo Alejandro, aunque Valeria sintió la preocupación en su voz. No quiero dejar nuestras conversaciones a medias, comentó, sintiendo que su voz se entrelazaba con sus pensamientos. Sabía que cada decisión que tomara la acercaría más a un descubrimiento fundamental sobre sí misma y su vida, sin embargo, la carga de su madre la atormentaba. Mientras tanto, una oleada de sentimientos la llevó a cuestionarse sobre su propio valor. ¿Podría desafiar también a su madre? ¿Sería capaz de defender su independencia sin caer en el miedo que siempre la había atrapado? La incertidumbre se apoderó de ella, mientras el silencio se llenaba de posibilidades inexploradas. Así, se enfrentaría a sus dos mundos, el amor que empezaba a florecer con Alejandro y la lealtad a su madre que siempre la había mantenido cautiva. ¿Qué haré ahora?, se preguntó Valeria, su mente agitada, preparándose para la tormenta que seguramente se avecinaba. Valeria tomó un profundo respiro antes de moverse, como si la acción misma la anclara a la realidad. Se enfrentaba a una bifurcación crucial en su vida, una encrucijada donde el amor y la lealtad chocaban con su búsqueda de identidad. Su corazón latía con más fuerza, pero en medio del caos mental, una chispa de claridad comenzó a surgir. Sabía que su madre no podría entender la complejidad de la trama que se estaba tejiendo a su alrededor. La visión de su madre, siempre enfocado en las tradiciones y expectativas familiares, contrastaba radicalmente con sus propios deseos de libertad y autenticidad. Valeria había pasado tanto tiempo intentando satisfacer a otros que había olvidado lo que realmente quería. Era hora de recuperar esa voz perdida. ¿Qué es lo que quieres de mí, Valeria? La interrogación de Alejandro penetró sus pensamientos, sacándola de su ensimismamiento. La cara de él reflejaba preocupación, pero también una urgencia por consolidar lo que estaban construyendo juntos. Era un momento decisivo, y Valeria podía sentir la presión en sus hombros. Quiero ser honesta contigo, Alejandro, comenzó, su voz firme, aunque su interior se remecía. Quiero que sepas que estoy comprometida a hacer que esta relación funcione. Pero también necesito desvincularme del miedo que me ha mantenido cautiva, tanto de mi madre como de las inseguridades que arrastro desde la infancia. A medida que articulaba sus pensamientos, se dio cuenta de que cada palabra abría una puerta a la autocomprensión. La relación con Alejandro no solo había sido una conexión romántica, sino una oportunidad de redescubrimiento personal. Sintió que, al enfrentar sus temores, estaba tomando el control de su historia, algo que nunca se había atrevido a hacer antes. ¿Estás dispuesta a enfrentar esta situación de frente, incluso si eso significa enfrentarte a tu madre? Alejandro preguntó, con tono cauteloso pero esperanzador. Valeria asintió, sintiendo la determinación surgiendo como una mariposa al romper el capullo. Sí. Es hora de dejar de ser la hija que se esconde detrás de las expectativas, para convertirme en la madre y la pareja que realmente quiero ser.
El diálogo había abierto una profunda conexión entre ellos. Sin embargo, su mente se llenaba de ecos de su infancia. Las palabras de su madre aún resonaban con fuerza, recordándole la importancia de la familia y la necesidad de cumplir con sus deseos. ¿Pero a qué costo? Voy a hablar con ella, declaró finalmente, su voz clara y resonante. Es hora de establecer límites. No puedo permitirme vivir bajo la sombra de lo que mi madre cree que es correcto. Si quiero construir un futuro con Mateo y contigo, necesito ser valiente. La convicción en su propia voz la sorprendió, era como un nuevo amanecer que iluminaba su percepción. Pero aún había una oscuridad acechante. Mientras Valeria pensaba en la conversación que debía tener con su madre, una nueva oleada de ansiedad la invadió. La idea de enfrentar a su madre y discutir sus deseos parecía aterradora. En ese momento de duda, una notificación en su teléfono la sacó de su introspección. Era un mensaje de su madre, recordándole lo urgente de su encuentro. La carga de la expectativa aumentaba, y mientras miraba la pantalla, sintió la presión de lo inevitable empujando sobre sus hombros. ¿Estás lista para lo que viene? Alejandro le preguntó, una pregunta que resonaba en su mente más allá de la conversación con su madre. Eso dudo. Pero no puedo evitarlo. Debo hacerlo, pensó mientras su determinación crecía. La preparación mental era solo el primer paso, la implementación era un reto que la pondría a prueba en nuevos niveles. El momento crucial se avecinaba y, con cada pensamiento, Valeria sintió que el peso de su pasado y su futuro colisionaban. Estaba a punto de abrir una puerta que podría cambiarlo todo, y su corazón latía con ansiedad y emoción. Cuando finalmente su disposición a enfrentar lo desconocido se consolidó, se dio cuenta de que, en ese instante, había desató en su interior una fuerza que no sabía que poseía. La prisa por actuar se sintió abrumadora. ¿Quién soy realmente?, se preguntó. La respuesta parecía estar del otro lado de esa conversación. Pero, justo antes de que pudiera predecir cómo se desarrollaría el encuentro, una última duda la atravesó: ¿hasta dónde estoy dispuesta a llegar por ser auténtica? La inminente conversación con su madre iba a ser más que un simple diálogo, sería una prueba de su determinación y un paso decisivo en su viaje hacia la autolibertad. Valeria se sentó en la mesa del café, el lugar habitual para sus encuentros con su madre, pero esta vez la atmósfera era diferente. El aire estaba cargado de anticipación y miedo, como si las paredes conocieran la verdad que estaba a punto de revelar. Se encontraba en la esquina más lejana, donde podría observar la llegada de su madre sin que la incomodidad la abrumara por completo. La mirada de la gente a su alrededor pasaba desapercibida, su mente ya en otro lugar, ensayando una y otra vez las palabras que había preparado. Cada segundo que transcurría sentía que su determinación podía desvanecerse. No estás aquí para satisfacer sus expectativas, se repetía en un intento de reafirmar su compromiso consigo misma. Era un frágil mantra que, sin embargo, comenzaba a construirse en su interior como una muralla. Valeria tomó un sorbo de su café frío, el sabor amargo se asemejaba a la situación que estaba a punto de enfrentar. Cuando su madre finalmente llegó, la familiaridad del abrazo inicial la llenó de una dulce nostalgia, pero a medida que se sentaban, la tensión creció. La conversación fluyó entre pequeñas anécdotas y preguntas superficiales, pero Valeria sabía que el verdadero motivo de su encuentro aún estaba por abordarse. La sonrisa de su madre contrastaba con el torbellino en su pecho. «Valeria, ¿todo bien?» «Te noto diferente», preguntó su madre, una mirada de preocupación iluminando su rostro. Esa mirada solía ser suficiente para hacerla dudar. Pero esta vez, Valeria no cedería ante la ansiedad que tantas veces la había consumido. «Quiero hablar de algo importante», comenzó, sintiendo que sus palabras tenían un peso nuevo, un significado profundo. «He estado reflexionando sobre mi vida y lo que realmente quiero». En sus ojos, buscó la aprobación que alguna vez había ansiado, pero la respuesta sería diferente. No era su madre quien definiría su futuro. La reacción de su madre fue inmediata, una mezcla de incredulidad y defensa. «¿Qué quieres decir con eso? Siempre has querido lo que esta familia espera de ti. No necesitas cambiar nada». Las palabras de su madre se sintieron como un golpe seco, resonando a través de sus recuerdos.
Valeria se sintió transportada a su infancia, a los días en que cumplir expectativas se convertía en su única meta. Pero ahora, en ese instante, el eco de esos años la confrontaba directamente. No puedo seguir viviendo bajo tus expectativas, respondió con voz firme. Necesito ser fiel a mí misma y a mis deseos. Esto significa, entre otras cosas, que quiero seguir un camino diferente al que has deseado para mí. La determinación reverberaba en sus palabras, cada una de ellas un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. La mirada de su madre se endureció, como si una barrera invisible se alzara entre ellas. Pero Valeria, tengo planes para ti, para tu futuro. Su voz se desvanecía a medida que Valeria comenzaba a entender que los planes de su madre no eran los suyos. Y ese es el problema, interrumpió. ¿Cuándo dejaré de ser la hija perfecta en tu historia? Yo soy más que eso. Quiero ser yo misma, no un reflejo de tus sueños. La confesión finalmente brotó. Valeria sintió una extraña libertad al pronunciar aquellas palabras. El conflicto interno de su madre era palpable. Valeria pudo ver en sus ojos el destello de la frustración y el dolor. Pero ella estaba dispuesta a soportar esa incomodidad. Aquel momento era un preludio para la transformación que había estado buscando, lo que significaba romper cadenas. Con cada argumento, cada réplica, su voz se hacía más fuerte, más segura. Estaba redescubriendo la Valeria que había estado enterrada. Sin embargo, aún había un abismo que la separaba, una brecha que necesitaba ser cruzada. Valeria había cruzado un umbral, pero el camino que le aguardaba era incierto. Si bien había tomado una decisión valiente, no podía predecir cómo afectaría su relación con su madre. Finalmente, su madre guardó silencio y se limitó a mirar por la ventana, como si la respuesta a todas sus preguntas estuviera fuera de su alcance. Valeria sintió que el peso de la convicción que la había llevado hasta allí se transformaba en ansiedad. ¿Había hecho lo correcto? Mientras la incertidumbre la envolvía, la voz de Alejandro apareció en su mente, reforzando su determinación. Estás en el camino correcto. Este es el comienzo. La falta de juicio de su madre fue un nuevo reto. Salió del café con una mezcla de orgullo y miedo, sintiendo que su vida cambiaba a cada paso. Sin embargo, a medida que se alejaba, sabía que la conversación había sido solo el principio. ¿Qué tendría que enfrentar ahora? La historia con su madre apenas comenzaba, pero el deseo de libertad seguía reclamando avance, un avance que Valeria estaba decidida a perseguir, sin importar cuán complicada se volviera la lucha. Pero, justo en ese momento, recibió un mensaje imprevisto. La pantalla de su teléfono iluminó una nueva notificación que provocó que su corazón diera un salto. Necesitamos hablar. Hay algo que no te he contado. En ese instante, supo que la batalla por su autenticidad apenas comenzaba. Valeria se detuvo en medio de la acera, el mensaje resplandecía en su pantalla como una llamada de atención. ¿Qué podría ser tan urgente?, pensó, sintiendo que la ansiedad más que curiosidad comenzaba a apoderarse de ella. Estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo de su vida, uno que giraba en torno a su deseo de autenticidad, y ahora este mensaje desconocido venía a complicar aún más las cosas. Sin poder evitarlo, volvió a leer el texto. La voz de Alejandro resonaba en su mente, instándola a mantenerse firme en sus convicciones. Decidió que no podía permitirse dejarse llevar por la incertidumbre de ese mensaje. Tenía que seguir adelante. Con una respiración profunda fundada en su reciente valentía, continuó caminando. A medida que las calles se deslizaban bajo sus pies, su mente comenzó a divagar. La conversación con su madre la había enfrentado a un conflicto que se había gestado por años. Había compartido su verdad, pero a un precio. ¿Qué significaba ese hablar para su madre en este momento? Era evidente que no todas las relaciones pueden ser definidas en un solo encuentro. También había que trabajarlas, incluso, podría ser que ese fuera el próximo paso en su propia transformación. Ella había decidido seguir sus propios deseos y cada enfrentamiento con su madre se sentía como un paso hacia una cima no explorada. Pero la relación con su madre no era la única esfera de su vida que necesitaba redefinirse. Tenía que considerar cómo cumplía su papel en el trabajo,
en el que se había comportado históricamente como una simple espectadora. Su intervención decente la había convertido en una ejecutora admirable, pero aún sentía que no había desplegado todo su potencial. El sonido de su teléfono la sacó de su ensimismamiento. Era un mensaje de su jefa, pidiéndole una reunión. Una sensación de inquietud invadió su estómago, su mente comenzó a anticipar lo peor. ¿Y si me despide? ¿Y si no estoy a la altura? Pero rápidamente la reemplazó una chispa de determinación. Se recordó a sí misma que había comenzado a luchar por sus deseos y que cualquier reto sería una oportunidad para poner a prueba su valía. Al llegar a su lugar de trabajo, sintió como el aire parecía encerrarse a su alrededor. Sus compañeros la miraron desde sus escritorios con curiosidad y ella se dirigió a la sala de juntas con un ligero cosquilleo en el estómago. Ahí estaba su jefa, con una expresión que no lograba descifrar. Valeria respiró hondo, recordando las palabras de su maestro de oratoria en el curso que había tomado: la preparación es la clave del éxito. Si te preparaste, no hay razón para temer. La reunión comenzó, y su jefa empezó a hablar de una posible reestructuración de equipo. Mientras escuchaba, las palabras fluyeron en su mente, ideando estrategias y soluciones. En ese momento, una firmeza comenzó a crecer interiormente. Habría una nueva asignación, y Valeria sintió que era la oportunidad perfecta para demostrar su capacidad. Su voz interna la empoderó: este es tu momento. Al concluir la reunión, Valeria tomó una decisión audaz. Alzó la mano. Con una confianza que no había sentido antes, se dirigió a su jefa. Creo que podría ser útil en el nuevo equipo que estás configurando. He estado trabajando en ideas que podrían aportar considerable valor. El silencio que siguió fue breve pero cargado de expectativas. La sorpresa de su jefa fue evidente, pero eso no detuvo a Valeria. Se dio cuenta de que, al igual que en su relación con su madre, había una parte de ella que había estado esperando a ser escuchada. La lucha por su autenticidad se extendía más allá de la mesa del café, ahora invadía también su espacio profesional. La sonrisa que se dibujó en el rostro de su jefa fue un aliciente. Para Valeria, era un paso más hacia la Valeria que siempre había anhelado ser. Pero, al salir de la reunión, el destello de su teléfono volvió a capturar su atención. Un nuevo mensaje iluminó la pantalla. Era Alejandro una vez más, pero esta vez, dijo: nos tenemos que ver. No puedo evitar más tiempo para contarte lo que te he estado ocultando. Valeria se detuvo un instante en el pasillo, el corazón acelerado y los pensamientos desbordándose. No sabía lo que se avecinaba, pero algo en su interior le decía que la verdad de Alejandro también podría ser un eslabón clave en su viaje por descubrir quién realmente era. ¿Qué más misterios se desvelarían? Valeria no podía evitar sentir una mezcla de curiosidad y temor ante el mensaje de Alejandro. Aquel llamado repentino parecía un destello en la niebla de su transformación personal. Se esforzó por tomar un instante para ordenar sus pensamientos antes de entrar en la vorágine de emociones y decisiones que se avecinaban. Mientras caminaba hacia su escritorio, reflexionó sobre cómo cada una de estas experiencias, desde su conversación con su madre hasta el desafío en la reunión, tejían un nuevo tejido en su vida. Las decisiones que había tomado comenzaban a esculpir una nueva versión de ella misma, una Valeria más decidida, dispuesta a surgir de su zona de confort. La incertidumbre era menos intimidante ahora, la había abrazado como parte del proceso. Inició su jornada laboral con un aire renovado. La tarea de reestructuración que había aceptado requería más que un simple enfoque estándar, necesitaba inyectar su personalidad, su visión. Se sentó frente a la computadora, lista para plasmar ideas que se acumulaban en su mente, pero su mente seguía regresando a Alejandro. ¿Qué podría ser tan urgente como para pedirle una reunión? Aquello la hacía inquietarse. Sin embargo, desvió su atención hacia la pantalla. Mientras daba forma a un plan que propondría en las siguientes sesiones, un impulso inesperado la llevó a considerar cómo sus propuestas podrían reflejar no solo su competencia, sino también su esencia más genuina. ¿Quién era ella cuando no estaba atrapada en la imagen de una simple ejecutora? Las horas se deslizaron entre informes y gráficos. La cada vez más incomodidad del mensaje de Alejandro la empujaba a actuar.
Con un par de ideas sólidos en mente, se levantó con la decisión de hablar con su jefa de nuevo. Sentía que tenía algo más que ofrecer, este nuevo rol podía ser la clave para hacer notar su presencia más allá de las expectativas. Al entrar a la sala de reuniones por segunda vez, se vio a sí misma con un aire de autoridad recién descubierto. En la mesa, no solo representaba sus ideas, sino también la imagen de la Valeria que deseaba ser. Durante la reunión, presentó su plan con la pasión que había preparado en su mente. Cada palabra estaba teñida de su experiencia, su autenticidad fluyendo a través de cada proposición. Para su sorpresa, la atención de sus compañeros parecía genuina, y su jefa sintió con interés en lugar de mostrarse escéptica. Cuando la reunión concluyó, Valeria sintió que había puesto un pie firme en su camino hacia el cambio personal. Las opiniones que le ofrecieron sus colegas, aunque positivas, no eran el único impulso al que respondía, era el eco de su autoestima floreciente. Salió de ahí sintiendo que había hecho más que simplemente cumplir con su trabajo, había puesto en práctica una parte esencial de sí misma. Con el corazón aún palpitante por los logros del día, finalmente se sentó para contestar el mensaje de Alejandro. Claro, cuando te va bien, escribió, mientras una creciente emoción llenaba su pecho. En su interior, el resplandor de una nueva Valeria seguía formándose, lista para el siguiente desafío que la vida le presentara. El reloj marcaba las 6 cuando su teléfono sonó nuevamente. La respuesta de Alejandro llegó rápida y directa, ¿mañana a la misma hora en el café de siempre? La mente de Valeria se llenó de preguntas, pero había algo en su tono que la hizo dudar. Aquel encuentro prometía más que una simple conversación, podría ser un giro importante que desvelara secretos que había estado ignorando. Un empuje de adrenalina recorrió su cuerpo. El momento de la verdad se avecinaba y con él, una revelación que podría cambiar su vida de formas que aún no podía imaginar. ¿Qué misterios ocultaba Alejandro que podrían afectar no solo su relación personal, sino también su lucha por ser auténtica en todos los aspectos de su vida? Valeria llegó al café un poco antes de la hora acordada, como si cada segundo adicional significara una oportunidad para preparar su mente. La familiaridad del lugar contrastaba con la ansiedad que le retumbaba en el estómago. Observó a los clientes pasar, cada uno inmerso en su propio mundo, y se dio cuenta de que, en ese instante, su vida también apuntaba a un cruce decisivo. Mientras la espera se alargaba, se preguntó cómo sería la conversación con Alejandro. Había compartido risas, confidencias y sueños en aquel café, pero ahora, su relación parecía cargada de un significado diferente. No era solo un amigo que la llamaba, era un vínculo del pasado que resonaba en su presente transformado. ¿Qué caminos habían tomado sus vidas que los habían llevado a este punto? Minutos después, la puerta del café se abrió y Alejandro entró, su mirada llevó un destello que como siempre la desarmaba. Sintió como una mezcla de emociones se apoderaba de ella, la vulnerabilidad ante lo que podría descubrir y la determinación a no retroceder. La Valeria del pasado pudiera haber titubeado, pero la Valeria nueva estaba decidida a enfrentar cualquier revelación. Hola, gracias por venir, dijo Alejandro, con una sonrisa que parecía casi nerviosa. Se sentaron juntos, una mesa pequeña que de inmediato se sintió cargada de historia y futuro. Las palabras flotaban entre ellos, y como un acto reflejo, Valeria alineó sus pensamientos, lista para recibir lo que venía. Ayer lo pensé y te voy a ser honesto, comenzó él, entrelazando sus dedos sobre la mesa. Lo que quiero hablarte no es fácil. He estado lidiando con algo desde hace tiempo y creo que tú eres la única persona a la que puedo acudir. Valeria respiró profundamente. Se sintió casi como un faro que guiaba a Alejandro a través de su tormenta. Cuéntame, dijo con una firmeza que ni ella misma esperaba. Pero, por dentro, luchaba con el miedo a que su antiguo amigo necesitara algo que exigiera más de lo que estaba dispuesta a dar. Se trata de mi familia. Hay cosas que mis padres nunca me han contado, secretos que han estado ocultos por años. Creo que estoy al borde de descubrir algo muy grande que afecta nuestra historia, y no sé a quién más recurrir. La ansiedad se filtró en sus palabras, como si el peso de cada secreto le apretara el pecho. Valeria sintió que la conversación tomaba un rumbo inesperado, una temática que trascendía más allá de su relación personal.
Su mente se llenó de imágenes de los relatos familiares, aquellos que casi nunca se compartían. ¿Por qué me eliges a mí?, preguntó, sintiendo que su conexión con él podría abrir más puertas de las que imaginaba. Porque siempre has sido una persona auténtica. Además, creo que en el fondo, ambos estamos buscando respuestas. No solo de las cosas que han sido ocultas, sino de nosotros mismos, reveló, sus ojos fijos en los de ella, como si intentara profundizar en su esencia. Valeria se sintió intimidada, pero al mismo tiempo, la conversación la ayudaba a ver nuevos matices de su propio viaje. Descubrir la verdad sobre lo que había en el pasado de Alejandro podría empujarla a confrontar sus propios secretos. La incertidumbre ahora no solo se trataba de lo que él pudiera revelar, también la llevaba a preguntas sobre su propia historia, de lo que había permanecido enterrado en su mente. El café a su alrededor continuaba bullicioso, pero dentro de ella, todo era un torrente de reflexiones. La típica Valeria que solía evitar las situaciones incómodas ya no existía, una nueva Valeria, capaz de enfrentarse a verdades difíciles y generar recovecos de autodescubrimiento, iba surgiendo entre los diálogos. Cuando terminó la conversación, ambos se sintieron más ligeros y cargados al mismo tiempo. La esencia de lo que habían compartido parecía marcar un cambio no solo en su relación, sino también en su propio sentido de propósito. ¿Y si descubrimos juntas lo que hay detrás de este secreto?, le preguntó él, generando un nuevo desafío en su mente. La invitación a emprender esa búsqueda resonó en Valeria, no como una forma de escapar, sino como una vía para profundizar en su propia autenticidad. El significado de su historia en conjunto se tornaba más complejo y atractivo. ¿Qué otros secretos guardarían sus vidas que valdría la pena descubrir? Mientras la puerta del café se cerró tras ellos, el eco de su promesa de profundizar en el pasado resonaba, convirtiéndose en el próximo desafío de Valeria, un viaje hacia lo desconocido que la podía transformar de maneras que no podría haber imaginado. Valeria se quedó en la puerta del café, sintiendo cómo la brisa suave del atardecer acariciaba su rostro. La conversación con Alejandro había sido reveladora y cargada de nuevas posibilidades. La incertidumbre giraba en su cabeza, pero la extraña emoción que la invadía transformaba cada inquietud en una promesa de autodescubrimiento. Esto no era solo el desvelo de secretos familiares, sino un viaje hacia su aceptación y valentía. Zambullirse en los misterios que rodeaban a Alejandro le ofrecía una oportunidad única, no solo para estrechar su conexión con él, sino para explorar el significado de su propia historia. La sombra de su madre y la presión social parecían desdibujarse mientras fortalecía su resolución. Al llegar a casa, Valeria sintió el calor de Mateo en su abrazo. Su hijo, siempre una luz en su vida, le llenaba de energía. ¿Cómo sería el futuro si todo lo que estaba construyendo en su vida actual se unía con los descubrimientos que estaba a punto de hacer? Su corazón latía con fuerza, lleno de esperanza. Decidida a dar otro paso, se sentó con Mateo esa noche. Conversaron sobre sus sueños y aspiraciones. Valeria le habló de su vida, de los obstáculos que había enfrentado y de su deseo de ver a su hijo feliz y libre. Siempre tendrás el poder de decidir lo que quieres ser, Mateo. Nunca dejes que los demás apaguen tus sueños, le decía con firmeza. Mateo sonrió, sintiendo la sabiduría en las palabras de su madre. Valeria se dio cuenta de que cada momento que compartía con él la motivaba a seguir adelante. Era en su rol como madre donde realmente comenzaba a florecer. Se prometió que, pase lo que pase, no permitiría que el miedo definiera su vida. Los días en el trabajo fueron desafiantes, pero Valeria se sintió fortalecida. Cada aporte que realizaba en el nuevo equipo se convertía en un reflejo de su valentía. Ganó el reconocimiento de sus colegas, quienes comenzaban a verla como un elemento clave en el éxito del proyecto. Valeria, la mujer que antes se sentía atrapada, ahora se encontraba conquistando un espacio que siempre había sido reservado para otros. Al mismo tiempo, la relación con Alejandro fue profundizándose. Se convirtieron en aliados en la búsqueda de los secretos de sus familias. Decidieron organizar encuentros para compartir lo que descubrieran. Juntos formulaban preguntas difíciles y enfrentaban la incertidumbre, apoyándose mutuamente en esta travesía hacia la verdad. Era una conexión basada en la autenticidad que Valeria nunca había experimentado antes. Un mes después,
un nuevo encuentro en el café se tornó decisivo. Alejandro, con una mezcla de nerviosismo y emoción, reveló un hallazgo que estremece. He encontrado documentos que muestran cómo nuestras familias están conectadas mucho más de lo que pensábamos. Esto podría cambiarlo todo, dijo, mientras Valeria sentía un escalofrío recorrerla. En ese instante, todo lo que había estado experimentando cobró sentido, la conexión, las tensiones, el amor. Su pasado y su presente estaban entrelazados de una manera que ni ella había soñado. Valeria se dio cuenta de que la búsqueda de sus raíces personales estaba también acompañada de una exploración del amor. Pasaron semanas, y tras un cúmulo de eventos y descubrimientos, Valeria se sintió lista para un paso definitivo. La conversación con su madre había sido el primer empujón, ahora le quería hablar de su relación con Alejandro. Sabía que la comunicación abierta con su madre era crucial para construir la vida que anhelaba. Finalmente, se encontró con su madre nuevamente. En ese café donde una vez temió expresar su verdad, esta vez se sentó con la certeza de que sus palabras tendrían un impacto importante en su vida. Madre, necesito que hablemos sobre Alejandro. Además de lo que sentimos, esto trasciende nuestras historias individuales. Nuestra familia merece construir un puente, no muros, comenzó Valeria, más segura que nunca. El camino hacia su libertad y autenticidad había sido difícil, lleno de descensos y ascensos, pero ahí estaba Valeria, no solo firme, sino abundante en logros. Enfrentó no solo a su madre, sino a su propia historia. Con el amor y la esperanza de su hijo en el corazón, estaba lista para lo que viniera. Esta era la Valeria que siempre había estado destinada a ser, una madre que lucha por su hijo, una mujer que abraza su verdad y una aliada valiente que, aun frente a lo desconocido, se atreve a soñar en grande. Así, el viaje de Valeria la llevó a una comprensión más profunda de su identidad, y en ese momento de conexión, no solo había logrado reconciliar su relación con su madre y su amor por Alejandro, sino también la aceptación y el orgullo por ser quien realmente era. Lo que habían comenzado como secretos se transformaron en oportunidades, las complicaciones se tornaron en conexiones. Valeria estaba finalmente en casa, tanto en su vida como en su propio corazón. Les invito a que, si han disfrutado de esta travesía llena de superación personal, por favor, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora y ayuden a alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora para ser parte de esta comunidad de verdaderos fans que valoran y apoyan las historias de superación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.